lugares donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Desde Nueva York para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico. Qué gozo, qué privilegio estar con ustedes una vez más. Y en este sábado decirle al Señor, gracias por darnos un día maravilloso. Esperamos que su presencia esté con nosotros, que podamos disfrutar del mensaje de hoy y que al mismo tiempo nos prepare para el encuentro con Cristo Jesús. Abre tu corazón y deja que el Señor toque tu vida, que el Señor cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Cuando sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón, cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz,
diciendo te perdono otra vez con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciendo te perdono. Qué maravilloso es el amor de Dios. Nos alcanza día tras día. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestro alejamiento de Dios, a pesar de nuestros pecados, la bondad de Dios todavía está al alcance nuestro. Solamente ábrele tu corazón y dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Hazme un instrumento de bendición, de paz. Que tu presencia sea con nosotros en esta ocasión. Y te invito a inclinar el rostro. Vamos a orar. Amado Padre, vengo a tu presencia una vez más. Y te pido, Señor, que tomes mi corazón. Que perdones mis pecados, Señor, y me hagas un instrumento digno de llevar tu palabra. Por favor, toca el corazón de las personas que miran este programa. Y aquellos que mirarán después, Señor, que tu presencia, que tu paz sea con nosotros. Y que nos dé, Señor, el gozo, la alegría de saber que estás a nuestro lado. Úsame, Padre, si es tu bondad. Espíritu Santo de Dios, ven. Usa este instrumento para la gloria tuya en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, un saludo muy especial. Quiero invitarles a compartir. La manera de hacer una obra misionera efectiva es ahora. En este momento usted puede compartir con sus amigos, mandarles una invitación, pedirles que entren y se conecten con nosotros. Este es un momento especial ahora que estamos la mayor parte de personas en casa, que no podemos ir a los templos. Este es nuestro templo. Este es el momento de adoración a Dios. Por favor, comparte, es importante, hazlo ahora. Hay tiempo todavía mientras damos la lectura bíblica y avanzamos un poquito, alguien va a entrar. Pero hagamos nuestra parte y dejemos que Dios haga todo el resto. El tema para hoy hemos titulado Aliento en las dificultades. El pensamiento es hermoso, aliento en las dificultades. Es una parábola, vamos a desarrollar una de las parábolas de Jesús. Y quisiera que tomemos en cuenta, Jesús estaba con sus discípulos, estaba casi a una semana de su muerte. Era lo último que estaba en su ministerio. Y Jesús está con sus discípulos. En Lucas capítulo 13, versículo del 1 en adelante, leemos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ahora, noten algo interesante. Allí está Jesús y hay una noticia, un comentario. Están hablando de que en ese tiempo estaban personas allí y comentaban lo que estaba pasando. Pilato había mezclado la sangre de estas personas con los sacrificios que él hacía a sus dioses. Y esto les tocaba fuertemente al corazón de las personas de ese tiempo, en especial al judío, al israelita. En el versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Miren qué pregunta que hace Jesús. Y esta pregunta es interesante. Dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esta pregunta Jesús? Porque en el sentir de ellos, su pensamiento era que las desgracias venían porque habían pecado. Porque Dios se había alejado de ellos, entonces tenían desgracias, tenían problemas, tenían luchas. Y casi este mismo pensamiento es ahora en nuestros días.
Mucha gente dice, me está yendo mal porque me he alejado de Dios. Pero no se dan cuenta de que no es esa la realidad. Hay situaciones aún más difíciles. Noten lo que Jesús les respondió a ellos. Noten. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿A quién estaba diciéndole Jesús esto? A sus discípulos. Jesús estaba hablando con sus amigos y les dice, antes si no os arrepentís. Está hablando de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, dice, todos van a perecer igual. Y hace otro comentario allí, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora dice, una torre cayó sobre estas personas en Siloé. ¿Ustedes creen que esas personas que murieron porque la torre había caído eran más culpables que todo Jerusalén? ¿Cuál era la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús era mostrarles y darles un aliento en las dificultades. Habían dificultades, habían problemas, pero el Señor está mostrando que los problemas en sí no era por causa de que eran pecadores o porque eran culpables, no. Responde Jesús otra vez, dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, todos los seres humanos tenemos problemas. Todos tenemos un problema y un problema serio. Estamos separados de Dios. Somos pecadores. Tenemos problemas serios. Pero hay algo que nosotros necesitamos para poder estar en armonía con nuestro Dios. Y este es un aliento que Dios nos da. Dice, antes, si no te arrepentís. Necesitamos arrepentimiento, dice Dios. El arrepentimiento cambia todas las cosas. Hay algunas preguntas que quiero hacer. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justifica el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? ¿Cómo podemos ir a Cristo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo? Mis amigos, el primer paso es aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Si yo no tengo a Jesús en mi corazón, no tengo nada. Pero si acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, voy a empezar a vivir una vida diferente. Pero para aceptar a Jesús necesitamos lo que se llama, ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir dolor por lo que hemos hecho. Alguna gente dice que se arrepiente porque va a ir a la cárcel. Algunos se arrepiente porque fue descubierto en su pecado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir el dolor de haber ofendido al Dios Todopoderoso. Haber perdido la seguridad, la paz que Dios nos da. El arrepentimiento se produce en los seres humanos que entienden lo que su pecado ha hecho en sus vidas. Jesús fue crucificado en Jerusalén. Y después de un juicio tan difícil, después de todo lo que había pasado, después de haberlo clavado en la cruz, la gente volvía comentando y volvían pensando en lo que había pasado. Y los días estaban así, pasaban los días y no pasaba la historia. ¿Por qué? Porque había algo especial en ellos. El Señor les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, no se vayan, hasta que seáis llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando seáis llenos del poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos. Y la presencia del Espíritu Santo llenó la vida de estos hombres, de estas damas que estaban en ese momento esperando.
la promesa que Dios había hecho. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, hubo un estruendo grande en la ciudad. Y toda la gente corrió a ver qué había pasado. Y vieron que los hombres que seguían a Jesús ahora estaban hablando en otras lenguas. Se podían comunicar con ellos en su propio idioma. Y Pedro se levanta y predica uno de los sermones más hermosos. Cuenta la historia de Jesús. Cuenta la historia maravillosa del Maestro, lo que él había hecho por su nación, por su pueblo. Y cómo su pueblo lo había despreciado. Le había maltratado. Le había condenado. Le había colgado en una cruz. Y él, al contar esa historia, llega al cierre del sermón. Noten el pasaje. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis amigos, el primer mensaje de Pedro es un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento. Ese mensaje decía: el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, quitó la vida a su profeta. El pueblo elegido de Dios crucificó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estaba en la cruz les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este mensaje de poder produjo en el corazón de aquellas personas un profundo dolor. Una tristeza tan grande que solo el Espíritu Santo puede dar a las personas que se encuentran con el Dios Todopoderoso. Cuando tú y yo descubrimos la realidad de nuestro pecado, que el pecado nos separa de Dios, en nuestro corazón se produce un cambio. Y esto se llama ¿qué? Arrepentimiento. La obra maravillosa del Espíritu Santo. Estos hombres escucharon el mensaje y recibieron el poder del Espíritu Santo. Y ese día fue extraordinario. Noten, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mis amigos, ¿qué predicador en un solo mensaje puede llegar al corazón de las personas? Y 3,000 personas sentir el poder de Dios y arrepentirse y entregarse al Señor de todo corazón. Mis amigos, estos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Estaban llenos de poder. Y mis amigos, Jesús estaba hablándoles a sus discípulos. Y les estaba diciendo: si no se arrepienten, no hay cambio, no hay nada. Pero entonces Jesús contó una parábola. Y es ahora donde vamos a estudiar esta parábola. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtalo, para que no inutilice también la tierra. Él entonces le respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. En esta parábola hay algo maravilloso. El que dice córtalo es Dios. El que cuida la viña es Cristo Jesús. La viña, una viña, este es un viñedo en Israel. Ahí hay mucha uva, pero también hay árboles alrededor. Y junto a esos árboles, ahí encontramos una higuera. Esta es una higuera, pero que no está con frutos. Simplemente es
pura hoja. No hay nada, absolutamente nada. Pero esta es una higuera que tiene higos. En los higos, en todos los tiempos, ha sido uno de los alimentos sabrosos, agradables, para disfrutar, momento especial. Cuando están maduras, son dulces y uno puede disfrutar de ese momento. Y Jesús usó esta parábola. Y noten cómo describe la parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en una viña. Les dijimos, el hombre es ¿qué? El Padre. Y tenía la higuera plantada en una viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahora, ¿cuál era la viña? ¿En dónde estaba la viña? Jesús está usando una ilustración para mostrar lo que pasaría con el pueblo de Dios. Noten en el Salmo 80, versículo 8 en adelante, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y lo plantaste. ¿De dónde vino la vid? De Egipto. ¿Quién era la vid? El pueblo de Israel. O sea que los israelitas sabían claramente cuando Jesús dijo que tenía una vid, ellos sabían que estaba refiriéndose a su pueblo. Estaba hablando a aquellos escribas y fariseos, estaba hablando a los discípulos. El Señor hizo venir la vid de Egipto. Ahora dice: limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Quién se encargó de que todo esto funcione? El Dios Todopoderoso. El Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto, ahora le dio raíces, limpió la tierra, quitó a toda la gente de ese lugar y le dio un lugar ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Todo hizo Dios, ¿para qué? Para que puedan disfrutar. Versículo 11. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. O sea, Dios le dio espacio grande. ¿Para qué? Para que pueda avanzar adelante. Dice: ¿por qué aportillaste tus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Era un lugar hermoso. Y Dios lo hizo ¿para qué? Para su pueblo, para el especial tesoro. Cuando leemos la Biblia y vemos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando el poder de Dios estaba con ellos, cuando les dio comida en el desierto, había maná cada mañana, había agua que salía de la roca y la mano poderosa de Dios iba con ellos. Había una columna de fuego que alumbraba en las noches y había una nube que los cubría en el día. Dios los traía. ¿Por qué? Porque eran especiales. Dios los sacó para hacer el especial tesoro. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Qué hermoso, noten el cantar del amado. Dios amó a Israel y lo ha amado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido la viña de Dios. Verso 2. Lo había cercado, despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ello un lagar, una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué había hecho? Edificado en medio de ella una torre. Había puesto también un lagar, y había plantado viñas, uvas, y lo que dieron, ¿qué? Uvas silvestres, que lo servían. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Juzguen. Y él dice: ¿qué más podré hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
como esperando que diese uvas, y ha dado uvas silvestres. Yo he hecho todo para que esta viña pueda ser hermosa y productiva. Os mostraré pues qué lo haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Verso 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Qué triste cuando yo leo esto, siento un dolor en mi corazón. Dios había hecho tanto por un pueblo y este pueblo no quería. Y los hombres de Judá, planta deliciosa, esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. Ahora pues, si diere oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel solo tenía que obedecer a Dios. Obedecerle, ¿por qué? Porque Él era su hacedor, era su libertador, era el Dios todopoderoso que les había dado, ¿qué? Esperanza, seguridad. Eso es lo que Dios había hecho. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Dios quería hacer de Israel la nación ejemplar para el mundo entero. Para que todos los países del mundo puedan fijarse en esta nación. Y el Señor dice, mía es la tierra y yo los estoy preparando para esto. Pero ¿qué pasó? Perdieron la visión. Perdieron la visión para la cual fueron llamados. Perdieron la visión para lo que habían sido libertados. Y ahora, cuando viene el labrador, cuando viene el libertador a buscarlos, están en contra de él. Y Jesús con lágrimas mira a Jerusalén. Y cuando lo mira dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a los que son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Había lágrimas en los ojos de Jesús. Cuando llego a Jerusalén y miro Jerusalén, viene a mi mente las palabras de Jesús. Hoy ya no hay nada, no hay templo, no hay nada. Lo que hay por todo lado es lo que se conoce la ciudad sagrada para los judíos, musulmanes y cristianos. Se le conoce como ciudad sagrada. Allí podemos ver la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa y de los musulmanes, el monte del templo, el muro de la lamentación. Todo eso podemos ver hoy en Jerusalén. Cuando miramos las calles de Jerusalén, llenas de negocios, llenas de cosas. La mezquita musulmán, cuidando, protegiendo por los atentados, por los problemas que hay en medio. No hay paz, no hay tranquilidad. Lo que Israel tiene ya no es un templo, lo que tiene es un muro. Y ahí vemos al presidente Trump yendo a tocar el muro, que eran las bases de la ciudad. ¿Por qué? Porque no quedó absolutamente nada. Pero el viñador pidió algo especial. Nota, Lucas capítulo 13, versículo 7. Dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y ahora le dice, córtalo para que
¿Para qué inutilizar también la tierra? Corten. ¿Por qué? La tierra está siendo inútil. Mis amigos, lo que no da fruto no sirve. Si tú plantas una planta de manzanas y le cuidas, y después de cuidarle 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no te da fruto, ¿para qué tienes esto? Porque el dar fruto es importante. El fruto es lo que hace que esa planta tenga su valor. Si era planta para madera, bueno, va a dar madera. Pero si tiene que dar fruto y no da fruto, entonces córtalo para que no inutilice más la tierra. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y lo abone. ¿Quién es el que dice déjala? Es Cristo Jesús. Jesús, déjale. Por favor, déjale 1 año más. Yo voy a cavar, yo voy a abonar, yo voy a hacer todo para que esto realmente dé fruto. Jesús hizo todo. Dio su vida. ¿Para qué? Para que dé a su vez Israel el fruto apropiado. Hubieron muchos israelitas que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Cuando vemos el mensaje de Pedro y 3,000 en un solo sermón, quiere decir que sí hubo gente que aceptó. Pero la nación como nación no aceptó, rechazó. Y Jesús dice: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y la misericordia y el amor de Dios hizo que esta nación dure 40 años más después de esto. Porque en el año 70 vinieron los romanos y acabaron con Jerusalén. Destruyeron el templo, se llevaron todas las cosas del santuario, mataron hombres, mujeres, niños. Lo quitaron todo. Jesús lloró porque veía esto que pasaría. ¿Por qué? Porque se volvieron estériles. No servían ya para nada. Y mis amigos, el Dios Todopoderoso tiene un plan maravilloso para sus hijos. Pero Dios quiere que sus hijos entiendan su plan. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Señor dice: yo he criado hijos. ¿Y qué pasó? Les hice grandes. Les di tierras, les di todo. ¿Pero qué? Se rebelaron contra mí. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto estaba diciendo Isaías mucho antes de que venga Jesús. Él les está diciendo: miren, esto es lo que va a pasar, esto es lo que viene. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Mis amigos, triste realidad del pueblo de Israel. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melodar, como ciudad asolada. ¿Por qué?
porque desecharon el pacto que habían hecho con el Dios Todopoderoso. Deuteronomio 18:15 dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oirás. Pero ¿qué pasó? No oyeron. Jesús estaba allí. Jesús estaba, ¿para qué? Para que el pueblo pueda escuchar el último mensaje de oportunidad. Y no crean que Dios estaba feliz viendo cómo se destruía su pueblo. Yo te pregunto, si tú eres padre, ¿tú estarías feliz viendo a tu hijo encerrado en una cárcel y yendo a ser condenado a muerte? No. Noten, Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9 dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Entregaré yo a Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Hermanos, yo me imagino que Dios está diciendo ahí: ¿cómo podré abandonarte? ¿Cómo te voy a entregar, oh Israel? ¿Cómo te voy a dejar? Pero la triste realidad es esta, amigos. La Escritura dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por eso es que Dios dijo: hay que cortar, hay que quitar la higuera estéril. Pero vino un aliento para otros. ¿Para quién? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, el Evangelio llegó a nosotros. ¿Por qué? Porque Israel no quiso predicar, porque no quiso compartir el mensaje que Dios le dio. Se sintieron cómodos, seguros, y comenzaron a disfrutar de lo que es ser elegido. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Seremos mejor que Israel? ¿Seremos mejor que Judá? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos como iglesia en este tiempo? Y a veces la gente dice: pastor, usted da unos sermones un poco difíciles. Pero no quiero solo acariciarte. Alguna gente solo quiere que le digan que Dios le ama, que Dios es bueno. Pero, mi amigo, el cristianismo da frutos. Si no somos una higuera estéril. ¿Cuál es el fruto del cristiano más el fruto del Espíritu? Es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es el Espíritu Santo de Dios produciendo en ti. La iglesia de Dios debe ser una iglesia amorosa, una iglesia de gozo, una iglesia de paz, una iglesia paciente, una iglesia benigna, una iglesia de bondad, una iglesia de fe. Un pueblo que tenga mansedumbre, templanza. Esto es lo que Dios pide. Pero la iglesia de este tiempo es como dice el Señor. Quizás está hablando de la misma manera que habló para Israel. Y nota Apocalipsis capítulo 20, versículo del 3, capítulo 3, Apocalipsis 3, 15 en adelante. Dice así: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O caliente. Arrepiéntete. Es tiempo de arrepentirse. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios dice que las iglesias de este tiempo son iglesias tibias. Iglesias que hacen mucha fiesta, mucho alboroto, mucha hoja, pero nada de fruto. Muchas cosas parecen que estarían bien, pero no es verdad. Estamos tratando de hacer espectáculo. Que la iglesia tenga una gran orquesta, que tenga música del tiempo. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios y la bondad de Dios?
Y el Señor dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo Dios nos escribe? Tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Hoy tenemos mega iglesias, tenemos grandes templos, tenemos gente con prosperidad, pero el Espíritu de Dios, ¿dónde está? El pedido de Dios dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez Dios nos dice, yo te amo. Por favor, arrepiéntete. Deja tu arrogancia, deja tu riqueza. Y yo te digo con todo mi corazón, mi amigo, yo soy igual que ustedes, yo no soy mejor que nadie. Pero en este momento tengo que dar un mensaje de parte de Dios a la humanidad. Dios pide que volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestra manera de vivir. Y el clamor de Dios es, yo estoy aquí a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz, abra la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quisieras abrirle la puerta de tu vida a Cristo? ¿Estarías dispuesto a que Dios tome tu corazón? Que Dios tome tu ser y comiences a vivir la más bonita experiencia de amor con Jesús. No podemos ser una higuera estéril. Dios quiere que seamos una higuera que da fruto. Que cuando el Señor venga pueda encontrarnos preparados para caminar con el Señor. Si quizás este mensaje ha sido un poco duro para nuestras vidas, yo siento que el amor de Dios todavía nos alcanza. Cuando sientas que tus culpas vas cargando sobre ti y el error que cometiste aún sientes su sabor, cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alza tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdono. Queridos amigos, este es un momento especial para traer nuestro corazón a Dios, para decirle, Señor, abre mi mente para saber mi verdadera situación. Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar mi corazón, que pueda yo llegar al arrepentimiento, que pueda sentir que te estoy ofendiendo, mi Creador, que no estoy siendo un ejemplo para la humanidad, cuando tú me estás poniendo como misionero del mundo. Abre tu corazón y deja que Dios te bendiga. No sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón. Cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alza tu vista y le verás
con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, no graves, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón, otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Queridos amigos, estamos hablando una serie de parábolas. Hemos visto varias parábolas. Hemos visto la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Pero también estamos viendo la justicia de Dios. Dios tiene un tiempo donde no habrá más gracia. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de buscarle a Dios. Abre tu corazón y en este día dile: Señor Jesús, pon en mi corazón arrepentimiento. Déjame ver la maldad de mi pecado. Quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad, mi Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, venimos ante ti. No somos mejores que Israel. Quizás somos peores, mi Dios. Pero tu misericordia todavía nos alcanza. Padre, te ruego que en tu infinita misericordia toques el corazón de cada uno de nosotros, de tus hijos que están en el alrededor del mundo, de las personas que ven esta programación y de aquellos, Señor, que se unirán para ver que, Señor, tú los muestras, que los amas con un amor tan grande y que tu misericordia todavía nos alcanza. Señor, nos ponemos en tus manos. Recibe nuestra vida en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.